Con el paso del tiempo, la industria del videojuego ha sufrido muchas transformaciones, de las cuales destacamos el salto de los gráficos 2D al 3D. Cambio que ha dividido personas, las cuales afirman que los juegos que cuentan con gráficos 3D son mejores o más elaborados que los que han sido desarrollados en 2 dimensiones. Pero, ¿qué tan cierta es esta afirmación? ¿Son mejores los juegos en 3 dimensiones que los desarrollados en 2 dimensiones? Para explicar mejor este fenómeno, vamos a partir tiempo atrás con la salida de las primeras experiencias en video con fines recreativos como OXO, Tennis for Two, Space War y el mítico Pong, los cuales para su tiempo representaron una revolución en la industria y, a pesar de sus limitadas características, sin duda lograron cumplir bien con su cometido principal, el cual es dar entretenimiento. Sin embargo, desde entonces se ha creado la tendencia hacia la idea de ¿cómo sería si este juego se viera más real? Avanzando así de juegos monocromáticos a una paleta de colores cada vez más amplia, pasando así a los 8 bits. Sin duda, la implementación del color dentro de los videojuegos fue acertada, pues nos ayudaba a distinguir mejor las figuras que se querían representar dentro de un juego. Fue en la generación de los 16 bits en donde logramos ver un cambio bastante importante en los gráficos 2D, en donde los sprites venían con mayor definición. Tanto la generación de 8 como la de 16 bits vimos nacer grandes títulos, los cuales hasta el momento han sido un gran éxito, y a los cuales dedicamos horas y horas disfrutando de interesantes juegos. Pero no fue hasta la 5ª generación en donde realmente surgió lo que se le llamó la era del 3D, con la salida del PlayStation y la Nintendo 64. Representó un salto enorme, tanto en la forma en que veríamos los videojuegos como en la manera de jugarlos. Nos tuvimos que habituar a un nuevo eje llamado el eje Z, cuando veníamos de conocer únicamente movimientos dentro de los ejes X y Y. Es decir, ahora no solo nos movíamos vertical u horizontalmente, sino que también ya contábamos con poder avanzar en profundidad hacia adelante y hacia atrás. Para los desarrolladores de la época, también esto representó un reto al adaptar nuevos títulos a esta nueva forma de jugar, la cual ha representado desde entonces el estándar de la industria. Si para muchos este cambio ha sido positivo, hay quienes pueden pensar que el 3D no se ve del todo bien, mostrando una división de opiniones tanto a favor como en contra, por lo cual he enlistado algunos puntos tanto en favor como en contra, así que vamos a verlos. En mayor o menor medida encontramos escenarios basados en formas reales. Físicas más creíbles. Atraparnos con sus gráficos, haciéndonos sentir que estamos ahí mismo. Podemos mirar hacia donde queramos y desplazarnos de igual manera, como si estuviéramos dentro de ese juego. Es a lo que le llamamos la inmersión.
Si bien realizar un modelo puede ser más complejo que dibujar un sprite, una vez teniéndolo listo, nos facilita el trabajo, ya que no es necesario redibujar para cada ángulo que se necesite mostrar. Bastará con posicionar la cámara al lugar correcto. En los personajes podemos moverlos en el sistema de huesos, lo que le llamamos como el rig o rigging, muy útil al momento de animar un personaje. Es posible volver a utilizar sprites, sin embargo, si fuera necesario una nueva entrega del juego, con algunos cambios sería tedioso redibujarlos. Este problema no existe en el 3D, ya que bastará con modelar, por ejemplo, una nueva ropa o accesorio y agregarlo al personaje. Pero como ya he dicho, no todo es bueno, así que vamos a ver los puntos en contra. Es un punto subjetivo, ya que esto dependerá mucho del desarrollador, lo cual es que al enfocarse en las mecánicas para un juego 3D, se tiende a implementar demasiadas cosas, y esto en ocasiones puede resultar confuso, cosa que para los jugadores también les puede confundir. Las mecánicas de juegos más simples, sólidas y sobre todo entretenidas pueden ser la clave para que el jugador decida pasar más horas dentro de un título. Si eres desarrollador, querrás que tu juego pueda funcionarle a cualquier persona. Así más personas tendrán oportunidad de correr el juego en sus dispositivos. Ahora que si eres tú el jugador, probablemente te has topado alguna vez con que el juego no te corre, pues las características de tu computadora o de tu móvil no son suficientes para poder disfrutar del juego que tanto quieres. Sobre todo pensando que los juegos en 3D son más costosos de procesar que un juego en 2 dimensiones. Los gráficos en 3D se hacen más viejos que los juegos en 2D. Pues así es. Y esto se debe al avance de los gráficos, y es que el 3D cada vez se ve mejor, y probablemente continúe siendo así. De modo que en unos años terminarás viendo defectos en los juegos de la generación actual, como nos pasó al ver el salto de la 5ª generación a la 6ª, y la que sigue, y la que sigue. Okay, this'll do. Sleep. Way ahead of you. Cosa que con la 2ª dimensión no pasa de la misma manera. Todo en el 3D busca representarse tal cual con la forma que debe ser. Eso es bueno. Sin embargo, no podemos negar lo entretenido que nos resultaba ver figuras que probablemente no tenían mucho sentido y sin embargo nos resultaba adecuado. Gran parte de eso se debía a que nuestra mente hacía el trabajo de interpretación para las imágenes en 2D. Esto técnicamente debido a las limitaciones de la época. ¿Será cuestión de nostalgia quizá? No lo sé. Pero esto no implicaba un impedimento para divertirnos por horas. Encarnarme otra vez. Fui invocado por humanos que me pagaron el tributo. ¡Tributo! Robas las almas de los hombres para esclavizarlas. Lo mismo podría decir de todas las religiones. Tus palabras están tan vacías como tu alma. ¿La humanidad necesita de un mal salvador como tú? ¿Qué es un hombre? Más que una miserable pila de secretos. Basta de charlar. ¡Tú debes morir! En resumen, los juegos en 3D son resultado de la mejora gráfica, mostrándonos con el paso del tiempo más realismo, y de las cuales tenemos verdaderas obras de arte bastante inmersivas en las cuales podemos realmente transportarnos a ese mundo. Y es algo que podemos disfrutar. Sin embargo, en los juegos no todos son gráficos, ya que es sumamente importante que este sea divertido, entretenido
y de verdad sintamos que vale la pena jugarlo. La calidad de las mecánicas, probablemente su historia y más, es lo que nos puede llevar de un buen juego a un mal juego. Y claro, esto no excluye a los juegos en 3D con grandes gráficos y tampoco obliga a decir que no son buenos. Eso depende de los gustos de cada jugador, así como las horas de calidad que pases jugando a un título preferido.